Carla, muchas gracias por el pase, un excelente fin de semana para ti y bueno, hablábamos de la secuela, ¿no? De Zinc. Hay ya secuelas, franquicias que se vuelven viejas y que ya llegan pues a de alguna manera, a una decadencia. Podríamos hacer un paralelo con lo que hemos visto hoy y el retorno de Vladimiro Montesinos al ruedo noticioso en unas, ahora se dicen unas vladillamadas, que ha protagonizado con el señor Rejas Tataje y ha generado incluso pues reacciones incluso hasta en el Jurado Nacional de Elecciones. Uno, por supuesto, como digo, observa qué tipo de contexto es este, más allá de la infracción, ¿no?, evidente de Montesinos, un sentenciado por delitos gravísimos y que está hace ya varios años en la base naval. ¿Cuál es el significado de este? Vamos a tratar de encontrar algunas respuestas y otras, por supuesto, más con Luis Iberico, secretario general de Alianza para el Progreso. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por su gentil invitación a este programa. Bueno, usted fue en su momento pues difusor importante de los Vladivideos y ahora estamos con las Vladillamadas. ¿Cuál es el significado ya en estas circunstancias de este ardid de Montesinos, que tiene pues estos elementos, no sé si llamarlos un poquito de humor negro, pero claro, un personaje como Rejas Tataje, que lo hemos conocido antes, Chavín de Huántar, pero muy cercano a Kenji Fujimori, tratando de meter ahí la mano? ¿Cuál es el impacto verdadero de una revelación como esta? Bueno, contribuye a enturbiar todavía más el ambiente electoral, que ya de por sí está sumamente cargado. Es un tema que hay que investigar a fondo y hay que dar con los responsables de cualquier artimaña que se pueda haber estado preparando, determinar si aquello iba en serio o son bluffs, como lo dice alguno, pero de todas maneras hay elementos ahí que hay que tomar en cuenta, ¿no? La forma tan fácil como don Vladimiro Montesinos puede conversar telefónicamente, hablar de temas electorales y hablar de temas que implicarían corrupción si son ciertos, como lo que hemos escuchado. Entonces, es un tema que efectivamente tiene que investigarse a fondo y los que tengan que asumir responsabilidades, pues tendrán que asumirlas. Evidentemente, hablando de esto, Víctor Rodríguez Montesa, el fiscal supremo, va a jurar mañana como nuevo miembro del Jurado Nacional de Elecciones en reemplazo del señor Luis Arce Córdoba. Y en relación con esto, el Jurado Nacional de Elecciones le ha pedido a la Fiscalía que investigue una supuesta movida, ¿no? Siempre todo esto muy incondicional, en la cual pues el señor Arce iba a ser, se suponía, pues depositario de algún tipo de soborno para manipular los recursos que se están manejando ahora. Por supuesto, el jurado lo ha negado todo. Además, la comunicación de Salas Arenas ha sido muy severa, evidentemente, contra Arce. Y claro, el mismo Arce dispara, digamos, barro con ventilador, ¿no?, en su carta. ¿Cómo observa lo que va a ocurrir en el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días, con miras, por supuesto, a lo que debería ser ya una decisión sobre el proceso electoral, ¿no? Mire, yo creo que más allá de estas imputaciones de una y otra parte, es el momento en que el Jurado Nacional de Elecciones tome conciencia de la enorme responsabilidad que tiene en sus manos. No se trata simplemente de contar votos o de decir esta acta vale, esta acta no vale. En las manos del Jurado Nacional de Elecciones, y eso lo acabamos de expresar en un comunicado, está que el futuro presidente o la futura presidenta de la República encuentre un país gobernable, un país con los puentes tendidos y las puertas abiertas para la reconciliación y la unidad en el bicentenario de la independencia. Pero la actuación que viene teniendo este organismo parece muy alejada de esos objetivos tan nobles y profundos, y por el contrario siguen arrojando sombras, siguen generando situaciones en las cuales una parte le dice a la otra golpista, la otra parte le dice a la primera corrupta, y en esos términos no podemos llegar al bicentenario. Entonces yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones
tiene que actuar, me parece a mí y le parece a Alianza para el Progreso, con mayor transparencia. Si se quiere, como lo dijo el alcalde de Lima ahora, que se exhiban todas las cartas sobre la mesa, pues que se exhiban. ¿Qué miedo hay de mostrar, por ejemplo, las listas de electores para poder comparar y si coincide, pues no pasó nada? Y si no hay coincidencias o hay elementos sustantivos que cuestionen un acta o dos o tres o no sé cuántas, pues se anulan. Pero lo que el país exige es transparencia, que no solamente es hacer en vivo, que ya me parece bastante bueno, estas sesiones, sino también mostrar todo lo que se está solicitando dentro de los plazos obviamente establecidos para terminar con un proceso, pero no a trompicones ni a capazos, terminarlo sí. bien, Ahora, dando la satisfacción y la serenidad que el país necesita. hablando de eso, Luis, ha llamado la atención que Alianza para el Progreso estuviera ayer entre los partidos que está reclamando una auditoría a la OEA. Hay, por supuesto, herramientas legales digamos, el sistema electoral pone a disposición de ellas. Cuando hablamos de auditoría internacional, estamos hablando de palabras mayores. De otro lado, apareció este estudio bastante completo de Ipsos, que encuentra en realidad un nivel de atipicidades o outliers, en inglés como lo llaman ellos, en mesas, que realmente hace muy difícil que la situación, para ponerlo en términos coloquiales, se vaya a voltear. Es decir, que Keiko Fujimori vaya a resultar presidenta. La pregunta es muy directa. ¿Vale la pena embarcarse en todo esto? Se lo dice alguien que en su momento yo mismo he dicho, bueno, de repente el jurado sí debería tener que revisar todo lo que tenga que revisar, pero ese llamado a darle tranquilidad al país no va más bien a terminar ya incrementando la inestabilidad en estas circunstancias. Mire, Enrique, primero señalar, tal como lo indicó el propio César Acuña a través de un Twitter, la presencia de la doctora Gladys Echaíz y de nuestro amigo Daniel Córdoba ha sido a título personal y no llevando una posición del partido político Alianza para el Progreso. Y han estado ahí con todo derecho. Nuestro partido es un partido libre, abierto y democrático, tiene posiciones partidarias, pero respeta que sus miembros eventualmente puedan expresar libremente sus opiniones personales. Y eso es lo que han hecho ambos. Este no es un partido estalinista, totalitario, vertical. Y además, el tema de pedir la auditoría, no es que no nos hemos pronunciado ni a favor ni en contra, simplemente no lo hemos discutido siquiera. No lo hemos discutido, no estaba dentro de nuestros esquemas. Es una iniciativa respetable de Jorge del Castillo, de Lourdes Flores Nano, y si opinan lo mismo Gladys Echaíz, que nos merece la mayor consideración y el mayor respeto, pues ella es libre de expresarse. El Twitter de César Acuña fue para hacer la aclaración de que no estaban ahí como Alianza para el Progreso, porque se presta pues a confusión, ¿no? Entonces salía en el cintillo, y tú eres periodista, yo también, líderes de los partidos políticos. Y ese era el comentario de la prensa y, por supuesto, empezamos a recibir llamadas de nuestros dirigentes, de nuestros congresistas electos y actuales, de si esta era una posición y en qué momento se tomó. Y se tuvo que hacer, con todo respeto, la aclaración. Pero repetimos, es una opinión personal de la doctora Gladys Echaíz, que tiene todo el derecho de hacerlo, de expresarse libremente, pero la opinión del partido no es esa, necesariamente no es esa, porque ni siquiera la hemos discutido. ¿Cuál es la opinión del partido con respecto? Usted me acaba de decir, el Jurado Nacional sea más transparente. Eso quiere decir, por ejemplo, Así es. que el Jurado Nacional de Elecciones acepte todos los pedidos de impugnación y nulidades, como lo reclama el señor Urbiola, por ejemplo, que lleguen hasta la medianoche. Por ejemplo, ¿esa sí es la posición del partido? Por ejemplo, o sea, no cabe en mi cabeza, no cabe en nuestra cabeza que te hagan un cierre administrativo y no se completen pues los 3 días que señala la ley. ¿Cuál es el problema de decir 4 horas más, hasta las 12 de la noche? Porque yo no sé si esto, como usted bien lo ha señalado y lo dice Ipsos en su encuesta, va a voltear los resultados dramáticamente. Entonces, cuando dejas estos espacios sombríos, cuando no permites traer, oiga, la lista de electores para ver si los que han votado coinciden con los votos de determinada acta, entonces lo que está usted generando, Enrique, es oscuridades,
es abrir campos para la especulación y para la duda y lo peor, para el enfrentamiento entre dos posiciones que tienen que aceptar los resultados sean los que fueren, pero para ello va a ser demandamos, difícil, va a ser difícil que eso va a ser difícil que eso a estas alturas se supere, ¿no cree usted? O sea, es decir, bueno, que el Jurado la Nacional de aceptación Elecciones se dé, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, y me refiero con todo respeto a su presidente y a los otros 3 integrantes, tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de lo que ocurra a partir del 28 de julio. Porque el país va a estar dividido, va a estar polarizado, va a estar enfrentado. Una de las partes, que es la mitad, no va a estar satisfecha y eso va a generar serios problemas de gobernabilidad al próximo mandatario o mandataria. Eso va a ser en ambos casos. Que sepan aquilatar bien, que sepan apreciar bien el enorme encargo que tienen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No es una cosa sencilla, no es una cosa fácil, pero tienen que pensar en esa democracia que ellos tutelan como Jurado Nacional de Elecciones y tienen que pensar hasta como ciudadanos en que está en juego el futuro del país. La gobernabilidad es el gran desafío del momento. Ahora, Luis, Keiko Fujimori no va a tener gobernabilidad per se, ¿eh? No, tampoco. En ese por caso, eso la idea, en ese caso, ¿no? La idea es que haya esa transparencia, nunca es tarde para hacerlo, y quedemos todos satisfechos con el resultado y comience ya a reintegrarse un país que en este momento está dividido en dos mitades, la polarización, casi perfectas, sí. porque 20.000 o 30.000 o 40.000 votos de diferencia son marginales. El país está partido en dos y esto no puede continuar La así, polarización Enrique. parece insoportable por momentos, pero al mismo tiempo es artificial, ¿no? O sea, tenemos que llegar en un momento en que la polarización no nos digamos, esquine en uno o en otro lado. Y eso tiene que ver precisamente con partidos como APP. Usted acaba de decir que APP no es un partido estalinista. Yo estaba pensando en leninista a propósito del último post, del señor Cerrón y de el artículo que el señor Castillo ha publicado ahora en El Jacobino, una histórica revista trimestral estadounidense socialista. En fin, pero a lo que voy. A ver, pongámonos más allá de esta discrepancia electoral. ¿Cómo ve la posibilidad de un gobierno de Castillo? Porque el problema que uno observa ahí es que ya habrías pensado que a estas alturas hubiera más luces con respecto al signo de un gobierno con estas características. Y esto, ojo, aparte del voto, el voto es sagrado y vamos a tener que aceptar el resultado final, sea cual sea. Pero hablando de lo que sería un gobierno de Castillo, ¿cómo observa usted esa jugada, esa movida, esa indefinición? Tanto Keiko Fujimori como Castillo tienen que entrar sabiendo primero que en la primera vuelta uno obtuvo 13% y el otro no obtuvo ni el 20% de los votos. Y que la segunda vuelta se definió entre dos candidatos en gran parte por el anti y no por el pro, ¿no? Keiko o Castillo tienen que entrar sabiendo que hay una polarización en el país. Y si, dado el caso que tú planteas, entra el señor Castillo y es ungido presidente de la República, tiene dos opciones. O tender puentes y dentro de sus proyectos de gobierno, que nadie se los va a quitar, y de sus propuestas, buscar soluciones intermedias que no generen más polarización, o decide echarle más gasolina al fuego. Entonces, hoy día volvió con el tema de la constituyente, por ejemplo. Ahí hay dos opciones. O con todo el derecho que tiene como presidente de la República, plantea una reforma total de la Constitución que se puede hacer a partir, de repente, de todas las reuniones, consultas y consensos que él quiera generar con quienes quiera, ¿no es cierto? Puede ser una convocatoria amplia para presentar un proyecto y como lo manda la Constitución, el Congreso lo delibera, lo debate y aprueba una reforma o la desaprueba, está en su derecho, o patea el tablero y dice voy a llamar una asamblea constituyente que si tú revisas la Constitución política del Estado, no lo puede hacer. No existe, no está en ninguna parte. El artículo 206
guste o no guste, es bastante claro. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Acá no hay asamblea constituyente, con todo el respeto, señor candidato Pedro Castillo. Entonces hay fórmulas que se pueden encontrar de transacción. Nadie se opone a reformas en la Constitución. Y nosotros como APP, a lo largo de la segunda vuelta, César Acuña lo ha estado diciendo, nosotros no estamos en contra de que haya una reforma total, si se quiere, de la Constitución. Pero primero, no sé si va a ser el mejor momento, no lo es, porque tenemos otras prioridades, la pandemia, la situación económica que hay que revertirla, con un dólar que no sé si ya llegó a los 4 soles o no, con una gran desocupación, con una parálisis en las inversiones en las empresas, con un pánico en los sectores económicos, o tiramos gasolina al fuego y el país se sigue incendiando. Y yo creo que quien gane tendrá el momento de meditación suficiente y de reflexión para buscar la opción más viable para el país. Entonces, si don Pedro Castillo quiere una reforma de la Constitución, está en todo el derecho de mantener una bandera electoral que él tuvo, pero que busque las formas constitucionales adecuadas. Perfecto. Luis Iberico, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones hoy en Caracas. Muchas gracias, Enrique. Vamos a continuamos, ¿verdad? Continuamos ahora con el congresista electo de Renovación Popular, Jorge Montoya. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. A ver, Jorge, lo primero, la Marina, el INPE, están investigando estas llamadas de Montesinos desde la base naval. Según, digamos, varios analistas, esto golpea la causa, por decirlo así, de Keiko Fujimori. ¿Cómo observa esta controversia? Primero, si me permite explicarles cómo funciona la base naval con la custodia de Montesinos para que tengan una idea clara cómo funciona. Por favor. Montesinos se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad, no tiene comunicación con nadie. La garantía de eso la da la Marina, pero cada vez que va a juicio existe una sala de juzgamiento que está adosada al límite exterior de la base naval, a la cual se ingresa por la calle los abogados, los testigos y todos los que tienen que ver, y Montesinos es llevado por un vehículo cerrado hasta una especie de túnel, se abre una puerta, entra por ese túnel y al otro lado lo recibe personal del INPE. Ahí se rompe la seguridad, ahí tiene contacto con sus abogados, pueden prestarle su teléfono, pueden hacer lo que quieran. Dentro de la base no sucede eso, es imposible, está totalmente blindado. O sea que cualquier filtración que haya es por lo que sucede fuera de las instalaciones de la base naval y fuera de la custodia de Marina. Esa sala de juzgamiento se construyó en el año 2004 y se construyó con esas características para permitir juzgar a todos los delincuentes de alta peligrosidad que estaban en la base naval, para que las responsabilidades se compartimenten y se pueda saber siempre quién es el responsable si pasa algo. Eso para empezar. Lo siguiente es que tiene que investigarse, porque estas cosas él las saca de vez en cuando hay situaciones políticas tensas. Ya sucedió en la elección anterior, sacó también y filtró un audio. Entonces hay que analizar bien, no todo lo que se escucha puede ser cierto, hay que analizar bien y de ser correcto, la Fiscalía tiene que tomar acción inmediata. Bueno, es lo que le ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones a la Fiscalía, que se investiguen las imputaciones supuestas, ¿no? O los supuestos ardides o complots que se están armando ahí. ¿Cómo observa? Bueno, usted ha estado sentado en la mesa ayer que pedía una auditoría por parte de la OEA, de la votación. Vamos por partes. Primero, ¿cómo ve el fuero interno? La organización electoral que ha sido, ojo, respaldada por no solamente Estados Unidos, sino la propia OEA en términos del trabajo que viene haciendo. ¿Cómo observa cómo están avanzando estos recursos de impugnación? Y las opiniones que han dado los organismos que han venido como veedores del tema son externas, son lo que hemos visto todos. Unas elecciones que se han realizado con tranquilidad, todos hemos ido a votar sin ningún problema, no ha habido desórdenes. A eso se refiere cuando opinan que se han realizado bien las elecciones. El tema es interno, y el tema interno yo lo anuncié el 14 de junio, saqué 2 Twitter criticando la situación en que nos encontrábamos y proponiendo una auditoría internacional e inclusive una segunda vuelta, por volver a hacer una segunda vuelta si es que fuera el caso necesario.
¿Por qué? Porque ha habido mucho manoseo ya interno con el Segunda Jurado Nacional de vuelta, Jorge, que no, o Elecciones. repetición de segunda vuelta que no existe en la Constitución, como sabemos, ¿no? No, no existe, no existe. O sea, hay medidas que no existen y que los políticos tendrán que ver la forma de cómo solucionar el problema. Porque imagínense que venga la auditoría externa que se pide, que la apruebe el gobierno y determine que ha habido fraude electoral. Tendría que tomarse una acción inmediata, ¿no? Y esa acción inmediata el país necesita que sea rápida y podría ser volver a llamar a elecciones. Estoy Ahora, hablando pero, de supuesto. sí, pero el argumento Supuesto de todo. fondo... Sí, termine, sí, termine, por favor. No, y no, lo que quería decir es que esto vengo observándolo ya desde hace tiempo, que se venía generando un sistema que imponía a la ciudadanía con una incógnita tremenda de si se están haciendo bien las cosas o no, independiente de si se han hecho bien. Estoy hablando de la percepción. La percepción de la población se puede ver por las encuestas que han sido publicadas el día de hoy, que la mayoría, 69% de la población piensa de que ha habido fraude en las elecciones. Imagínense el grado de legitimidad que tendría cualquier programación en este sentido. Bueno, pero es que Entonces, una de las contendoras está clamando fraude, Jorge, y tiene la mitad de los votos. Es lógico que eso influya en la población también. Perdón, no escuché la primera parte. No, que una de las contendoras está clamando fraude y tiene la mitad de votos de la población. Es lógico que esto se influya en las encuestas, ¿no? O sea, a lo que voy, Claro, pero le repito... la encuesta dice que el 50% de esos votantes son de Castillo. Le repito la pregunta que le hago a Luis Iberico. Ok, el organismo electoral tiene que hacer su trabajo, pero un estudio como el que ha presentado Ipsos, que es bastante completo, una revisión bastante completa, que encuentra muy pocas atipicidades, donde se ve que esas atipicidades no serían en ningún caso suficientes para voltear, entre comillas, el resultado. Con los reconocimientos internacionales que estamos hablando, ¿vale la pena continuar en esta línea? Porque claro, hay quienes dicen lo que se quiere hacer es darle, digamos, a un gobierno que se puede o puede no estarse de acuerdo, o no sabemos muy bien qué cosa sería el gobierno de Castillo, pero darle un certificado de defunción antes de su partida de bautizo. ¿No iría por ahí la figura? ¿No vale la pena sencillamente aceptar en todo caso el resultado que hasta ahora conocemos? Fíjense, Por el bien de la democracia del país, le pregunto. Aún no ha terminado de hacerse el cómputo final porque hay reclamos que están en vía y en marcha. Y ya un candidato se da por ganador y hoy día ha estado como presidente electo en una ceremonia en el Cusco. Entonces, hay que poner las cosas en su nivel. Primero, que no hay ganadores dados todavía. Segundo, que la percepción de irregularidades es altísima en la población, independiente de quién la haya pedido. Porque Castillo, por un lado, dice que si no gana en las elecciones hay fraude, y así lo estuvo diciendo desde el primer día. Y su gente que ha traído de diferentes lugares del país a la capital para que hagan guardia frente a la OMPE, están presionando permanentemente con su presencia y sus gritos en esa zona, que no sale en la prensa, pero los vemos en la calle, los que transitamos por esa zona. Entonces existe una situación bien convulsionada, no está nada clara. Ahora, y el resultado final puede ser de perjuicio para el país. Lo que estamos buscando es que haya el menor problema posible con las personas, con los ciudadanos. Que se pueda llevar a cabo esto de una manera tranquila, una transición suave, sin sobresaltos. Resúmame, por favor, cuál es la argumentación de ese supuesto fraude o de esa supuesta alteración. Porque, repito, lo que encuentra Ipsos son muy pocos casos de atipicidades. Se habla mucho ahora del tema de la boca de urna, cuando en la elección pasada el boca de urna entre Kuczynski y Fujimori se redujo de 0.8 a 0.25% y CPI, por ejemplo, le daba en ese momento a Keiko Fujimori como ganadora en boca de urna. Es decir, tampoco es que la boca de urna sea pues porque lo que se dice es, ok, la boca de urna fue lo que la gente dijo al votar, pero entonces ya en el conteo rápido ves que hubo la manipulación. No está claro en absoluto para nada esta argumentación. ¿En qué se basan, en resumen, por favor, para clamar que los resultados no son los que conocemos? Voy a empezar desde la boca de urna. Nunca debió hacerse la boca de urna de dar ese resultado ahí, porque se sabía que el margen era muy pequeño y que iba a generar cualquier tipo de dificultad después. El medio que la presentó deberá responder, ajá. Yo creo que no debieron hacerse. Después,
Durante el proceso ha habido reclamos. Nosotros lo hemos vivido en la primera vuelta, con actas fraguadas, con firmas falsas. Hemos entregado a la OMPE con estudios grafológicos. Y ya tomaremos acción después de las elecciones con ese tema, porque ha quedado pendiente. Entonces, ha habido definitivamente unas acciones irregulares. Hay un estudio matemático, modelado por un matemático, que sale que el resultado de algunas mesas es imposible de que se presente, solamente por estudios probabilísticos. Imposible matemáticamente tener un resultado como el que se está dando. Hay zonas donde no hay votos nulos y blancos en la zona rural, cuando eso es casi imposible, porque en esas zonas es donde mayor se produce. Me habla el señor no sabe Arriaga. escribir muy bien, hay mucha gente analfabeta. Me habla el señor Arriaga, ese es el modelo matemático. Perdón. El señor Arriaga, Perdón, ese es no el del escuché. modelo matemático. Arriarán, el señor Arriarán. Arriarán, perdón. El señor Sí. del criptomodelo, ajá. No le dicen criptomodelo, pero es un modelo matemático simplemente, porque él es experto en criptología, pero el modelo que ha hecho es un modelo matemático, ¿no? Y arroja muchos indicios para investigar, no quiere decir que sean absolutos. La matemática y la ciencia ayuda a hacer investigaciones, no es que sea una investigación en sí misma. Entonces, esas cosas, hay elementos de juicio suficientes para que el Jurado Nacional de Elecciones hubiera tomado otra actitud y ponerse a investigar y ver, haciendo muestreos en qué zonas de estas pueden ser reales las observaciones que se hacen, pero no negar y decir todo está bien y perfecto. En el caso de las vinculaciones con los organismos internacionales de observadores, ha salido en el diario Expreso, observadores Líban Licor con miembros del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, eso ya le quita credibilidad también. No se han entablado en una relación amical y no se han dedicado a revisar lo que tienen que revisar. Además que su teoría es más política que técnica. Recordará, La teoría técnica sí. es diferente. Recordará que el círculo de Keiko Fujimori dijo en su momento que Piero Corvetto de la OMPE, el círculo de Castillo dijo que Corvetto de la OMPE había sido cercano, por ejemplo, al señor Figari, ¿no? De Fujimori, y que más bien Salas Arenas era cercano a la ideología, por decirlo así, de Castillo. Al final, entonces, no se entiende nada, ¿no? Es decir, o sea, Bueno, en realidad, ustedes responsabilizan Enrique, en realidad no interesa. a la OMPE, porque me habla del modelo de un matemático, ¿no? De este señor Arriarán, pero responsabilizan a la OMPE de los supuestos problemas. No, de no hacer su trabajo. O sea, ellos están obligados por la Constitución a garantizar que se respete la voluntad popular. Y si la voluntad popular ha sido manipulada en el tiempo desde que se emitió el voto hasta la fecha, ellos están en la obligación de agotar los recursos para poder descubrir si es cierto o no. Y acá se han dado evidencias de que podrían haber errores. No cuesta nada hacer una investigación muestral sobre este tema y sacar de dudas y anunciar a la población todo está bien, pero tiene que evidenciarse, no solamente son dichos. Y realmente no interesa, amigo, de quiénes sean. Acá estamos hablando de los datos duros que se tienen que dar al final. Sí, pero sembrar dudas de estas características con los organismos electorales que son la primera línea de una democracia y que no se habían, digamos, planteado de esta manera en los últimos 20 años por lo menos. Y sí, es una elección ajustada, sí, pero al final, bueno, ojalá pues se acepten los resultados electorales que emitan los organismos electorales. ¿Qué pasa en el escenario de una auditoría internacional? Se está comparando esto con el caso boliviano, cuando había un gobierno que aparentemente sí instaba a manipular las elecciones. Aquí yo creo que no estamos viendo nada semejante, ¿no? ¿O ustedes sugieren algo así? Enrique, le voy a hablar de experiencias propias. En la primera vuelta hemos presentado 7 actas con estudios grafológicos al jurado donde se demuestra que la firma es falsa, suplantada la firma. No nos han dado ninguna respuesta, han considerado que era algo menor. Y nosotros no hemos querido hacer ningún problema con las elecciones, por el contrario, no hemos querido poner obstáculos. Hemos aceptado el resultado y nos reservamos el derecho de continuar esto cuando termine todo el proceso electoral. Bien. Y pasar toda la información que tenemos a la Fiscalía. Tenemos más de 100 actas que tienen firmas falsificadas. Eso significa de que hay algo raro, ¿no? O sea, ese es un indicio real. No lo hemos inventado nosotros. Está en los papeles que obran en el poder nuestro y en el poder del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, a eso me refiero. Hay una gran probabilidad de que se hayan presentado irregularidades iguales en esta vuelta.
Jorge Montoya, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Seguramente en los próximos días espero que ya podamos hablar del escenario de gobernabilidad que sin duda el país tendrá que articular en los próximos meses. Vamos a ir, gracias por estar con Enrique, solamente un segundo para la despedida y un dicho. Adelante. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Perdón? Muchas gracias. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien, listo, gracias Jorge Montoya. Vamos a regresar con usted, vamos a regresar un minutito con Jorge Montoya, por favor no se mueva Almirante, volvemos de inmediato. Jorge Montoya, un texto conocido hoy en una revista estadounidense, declaraciones del señor Castillo un par de días antes de la segunda vuelta, dan cuenta de su reiteración con respecto a la Asamblea Constituyente y él lo que dice, palabras más, palabras menos, es que tienen muchos obstáculos y obstáculo también va a ser el Congreso y que ellos van a insistir con la convocatoria de esta Asamblea Constituyente. Se refiere a que no pueden apoyar a un Estado que está relacionado, dice, con el narcotráfico y con la organización criminal. ¿Qué opina sobre este anuncio? En todo caso, no sabemos, hoy Castillo, ojo, hay que decirlo, Castillo hoy ha dicho que no hay ganadores ni perdedores, etc. Pareciera estar en otro tipo de discurso, pero en realidad no lo sabemos. Lo que sabemos es que hay esta insistencia por la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros vamos a mantener lo que la Constitución manda, no nos vamos a salir de una línea de la Constitución. Y cualquier conversación que hagamos tendrá que estar centrada en eso. Si se quiere modificar, usemos los mecanismos que existen en la Constitución para modificarla. Hay que debatir mucho para saber realmente qué cosa es lo que se quiere hacer a futuro. Y eso se puede hacer, pero el país no aguanta eso. El país necesita reactivarse económicamente lo más rápido que se pueda. Y el primer requisito para la reactivación económica es la estabilidad jurídica. Si vamos a poner una asamblea constituyente que no se puede hacer constitucionalmente, va a generar un conflicto interno muy fuerte, va a generar desestabilización económica, las inversiones se van, ya se están yendo, se irán más rápido, nos quedaremos paralizados, entraremos en recesión. Eso no puede ser favorable para el país bajo ningún punto de vista. Acá tiene que haber un acuerdo de gobernabilidad y ese acuerdo de gobernabilidad debe pasar por estar todos conscientes de que lo que tenemos que hacer es solucionar el problema de salud, solucionar el problema económico que está arrastrando al desempleo a millones de peruanos y solucionar el problema de la educación y el trabajo que ya lo mencioné. Pero todo esto tiene que ir dentro de un paquete que tiene que estar avalado por la Constitución, no podemos salir de ella. Yo creo que todos los partidos que tienen buena voluntad estarían de acuerdo en tomar una línea común en estos aspectos, porque no se puede parar. Sí necesitamos conversar mucho, definitivamente, pero guardándonos respeto, sin emplear palabras peyorativas ni insultos, como viene sucediendo. Tenemos que aprender a conversar como demócratas, no como enemigos. Y el que no cree en la democracia, bueno, tiene las puertas abiertas para irse, pero la democracia no va a rendirse ante eso. Y las declaraciones del señor Castillo han ido variando en el tiempo. No sabría decir si está pensando lo mismo que dijo en ese momento. Como ha dicho usted, hoy día ha dicho otras cosas. Entonces hay que esperar que salga primero el resultado de las elecciones, ver quién es el ganador y de ahí conversar en el Congreso entre todas las bancadas para darle gobernabilidad al país. Bien. No podemos esperar más, lo vuelvo a repetir. Fíjese, la experiencia que tengo en toda mi vida que he dado al Estado, más de 50 años, me permite siempre mirar a futuro. Yo no estoy mirando lo que va a pasar mañana, estoy mirando lo que va a pasar pasado mañana. Y eso me lo da los indicios que hay, los análisis que se hacen, la perspectiva que desarrollamos casi de manera automática. Y estamos viendo que puede generarse una situación de conflicto social si es que no se le da credibilidad a lo que ya se desacreditó. No interesa quién lo hizo, ya se desacreditó, ya no se confía en esas personas. Bien. Y ahora tiene que buscarse un medio de acreditar, de avalar esa situación, sean buenas o malas los resultados, para que la población acepte con tranquilidad cualquier resultado que salga después de haber hecho esta limpieza, digamos, de respetabilidad del jurado. Gracias, Jorge Montoya, aunque yo creo que va a ser difícil ya que en esta situación la gente acepte con tranquilidad los resultados. Gracias por estar con nosotros. Vamos a darle la bienvenida, por supuesto,
a la otra orilla. Le saludamos a Aníbal Torres, asesor legal de Perú Libre. ¿Cómo está, doctor Torres? Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, señor Jackson. Chávez. El señor Jackson es nuestro diligente productor. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, usted ha estado en todas estas sesiones en el Jurado Nacional de Elecciones, las ha estado siguiendo muy de cerca. ¿Cuál es la posición de Perú Libre en el momento en el que estamos? Por supuesto, Perú Libre argumenta que este es un ardid para retrasar la, proclamación de Castillo como presidente electo. Pero cuéntenos, por favor, un poco más en detalle dónde están emplazados ustedes en este momento. ¿Dónde estamos emplazados? En el marco de la Constitución y de la ley. Se están tramitando la solución de las solicitudes de nulidad en el Jurado Nacional de Elecciones y eso se está llevando a cabo, por supuesto, con algunos inconvenientes que presenta la otra parte. Como ha dicho el señor Vladimiro Montesinos, y eso han hecho Fuerza Popular, deben apelar de todas las resoluciones de los jurados electorales y que arriba no ellos lo pueden solucionar, incluso propone cómo se debe solucionar pagando $1 millón a cada uno de 3 magistrados, pero por lo visto no lo ha logrado. A lo más lo había logrado con uno de ellos, el señor Arce. Hemos visto cuál ha sido su comportamiento durante el desarrollo de estos procesos. Nosotros no, por supuesto, lo hemos dejado que actúe allí libremente, no obstante que está al margen totalmente de la realidad. Las decisiones por el jurado se han tomado en mayoría con arreglo a la Constitución. Nadie puede negar lo que están saliendo en estos audios cuando Montesinos, por ejemplo, expresamente dice: si hubiéramos hecho el trabajo que habíamos planteado, pero que no se hizo por la mezquindad, nos ha pasado esto. Y ahora propone resolverlo en las instancias superiores, dice, donde todo se arregla, ¿no? Lo cual quiere decir que el señor siempre estuvo, ¿no?, dirigiendo la campaña electoral de Fuerza Popular. Y lo que nos preocupa enormemente es que se haya comunicado desde su cárcel dorada que tiene en la Naval. A ningún peruano nos pueden hacer creer que la Naval no conocía de estas conversaciones los días 3 y 23 del señor Montesinos con su amigo, el señor Pedro Rejas, para que se conecte con su otro amigo, Guillermo Sendón, que según se dice, tiene conexiones en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero todos los intentos, ¿no?, de frustrar la elección no ha tenido resultado positivo. Pero frente a esto, el ministro de Justicia debe tomar cartas inmediatamente en este asunto, porque este no es un asunto cualquiera. Y el señor Vladimiro Montesinos debe salir de esa cárcel dorada e ir a una cárcel común. No podemos tolerar esto en el país porque nos hace daño, nos causa daño, ¿no?, a todo el Perú frente a la comunidad internacional. Por supuesto, se tendrá que investigar esto que hemos escuchado en estas llamadas de Montesinos. Por el otro lado, en nuestra primera entrevista hoy, Luis Iberico de Alianza para el Progreso ha considerado que el Jurado Nacional de Elecciones está resolviendo a la volada, sin la seriedad debida, los recursos de impugnación presentados por Fuerza Popular. Cuéntenos cuál ha sido su perspectiva de cómo se ha ido desarrollando y por qué en realidad prácticamente todos los recursos que se han analizado han sido, no han sido admitidos, han sido negados. Esa imputación falsa que hace el señor Iberico es una imputación irresponsable. Lo hace, y lo voy a decir con respeto, pero tengo que decir la verdad, porque él ignora lo que es un proceso electoral. El proceso electoral se caracteriza por ser célere, por ser económico y por ser con etapas
preestablecidas, no se puede repetir, ¿no? Sobre lo mismo no se puede repetir a lo anterior. Ellos han alegado que no se ha probado la verdad material. Entiéndanlo bien, nada ni nadie le ha impedido a Fuerza Popular a presentar sus alegatos en su recurso de nulidad, adjuntar su tasa como lo exige la ley y acompañar la prueba de esos hechos que menciona en sus recursos de nulidad. Nadie lo ha impedido. Hacerlo fuera de esa solicitud, presentar pruebas o presentar tasas después, eso es violar el debido proceso. En cada proceso hay etapas donde se pueden presentar, actuar pruebas. Ellos quieren que aquí se haga que se realice una etapa no probatoria. Eso no hay, eso no lo permite la ley en este caso. Imagínese usted, han presentado pericias privadas de supuestas falsificaciones de miembros de mesa. Nos hemos visto en la obligación de presentar otra pericia privada que acredita que esas pericias son falsas. Si eso se tuviera que tramitar, se tuviera que abrir allí un proceso probatorio, ¿no? Tendría que el jurado nombrar a otro perito oficial. Como hay diferencias, tendría que irse a un debate pericial. ¿Y cuánto tiempo demoraría eso? Nunca terminaríamos la elección, duraría este proceso eleccionario, no 2, 3, 4, 5 años más. Pongámonos, doctor Torres, en el escenario en que las impugnaciones se hubieran presentado dentro del plazo de la mesa de partes. Lo que hubiera pasado entonces es lo que usted está describiendo. Tendríamos que pasar por pericias, en este caso para cada impugnación, para cada acta, y pericias designadas, porque más allá de las versiones de parte que son eso, versiones de parte, pericias designadas por el organismo electoral. ¿Eso es lo que hubiera pasado de presentarse esto a tiempo? Pero por supuesto lo que están pidiendo ellos es eso, o sea, que no termine este proceso de elección en ningún momento, que no haya presidente elegido el 28 de julio. No, el único propósito que tienen ellos con esto, como lo dice el propio Montesinos, ¿no? Apelen de todas estas resoluciones a fin de que se resuelva arriba. Y el único propósito es dilatar que se proclame al presidente. Ese es el propósito. Incluso están pidiendo una auditoría internacional, ¿no? Mire usted, todos los que piden... Se está comparando mucho, doctor Torres, en nuestro caso con el de Bolivia. Se está comparando mucho con el de Bolivia. ¿Qué responden a ello? Muy bien. Muy bien. ¿No? Toda auditoría internacional que se tenga que hacer aquí sería contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico peruano. Todos los que se hacen eco de esta petición de la otra parte deben decir cuál es el fundamento de derecho. Porque cuando se pide algo, hay que decir en qué me baso, en qué me sustento para pedir esa auditoría internacional. Los votos fueron auditados ya por la OEA, ya por los organismos que concurrieron a votar. Cuando usted concurrió a votar, allí le identificaron a usted. ¿Quién es con su DNI? Le dieron una cédula, pasó a la cámara secreta, después de votar depositó su voto allí en el ánfora. Luego los miembros de mesa le hicieron firmar el acta electoral y además le hicieron poner su huella digital, porque usted era la persona que tenía que votar. Nadie objetó eso, no lo objetó los supervisores del Jurado Nacional de Elecciones, no lo objetó los veedores de la Defensoría del Pueblo, no lo objetó el Ministerio Público encargado de prevenir allí el delito, no lo objetaron los personeros, no lo objetó el funcionario. Tenemos justo un problemita. Doctor Torres, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted de inmediato.
Doctor Aníbal Torres, se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejar pasar de preguntarle. Hoy la Corte Superior de Justicia de Lima ha anunciado que ha declarado inadmisible el habeas data de Fuerza Popular para la famosa lista de electores, el acceso a la lista de electores. Sin embargo, lo que conocemos es que sería pues una inadmisibilidad, digamos, de trámite, porque la señora Takayama no acreditó correctamente ser representante del partido, etc. Es decir, todo indica que Fuerza Popular insistiría con este recurso. ¿Qué es lo que ocurriría en caso eventualmente se le concediera? Muy bien, ocurre, como dice Montesinos, todo lo han hecho mal. Así como hicieron mal esta demanda, todas las solicitudes de nulidad son un desastre, un verdadero desastre. Y no ha intervenido allí un abogado, sino muchos abogados. Aquí el juez ha declarado inadmisible la demanda, tendrán que solucionar ese problema, para eso le habrán dado el plazo de 3 días y esa demanda sigue su trámite. Ninguna demanda de habeas corpus, de habeas data, de nulidad de las elecciones, acciones penales, va a paralizar el transcurso inexorable del desarrollo aquí electoral hasta que se resuelva la última solicitud de nulidad y se proclame al presidente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia con arreglo a ley, nadie puede intervenir, sus decisiones son irrevisables en ninguna instancia. Si todo sale dentro de los parámetros que ustedes están planteando, ¿cuándo debería culminar este proceso? Bueno, este proceso yo pienso que ya no hay que tolerar más dilaciones, debe terminar esta próxima semana. La finalidad de Fuerza Popular es que el 28 de julio no haya presidente proclamado. El Jurado Nacional de Elecciones está en la obligación de proclamar al ganador. Aun cuando no haya resuelto todos los recursos de nulidad, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que proclamar al presidente antes del 28 de julio. Esa es su obligación. Señor Aníbal Torres, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y plantearnos, por supuesto, la posición legal de Perú Libre en esta situación. Vamos a ir a una última pausa y volvemos. Nos despedimos con la información de la sala situacional del COVID. Hoy trae relativas buenas noticias. Estamos hablando de 1.395 casos confirmados en las últimas 24 horas, pero la clave está en siempre que lamentar los fallecidos, que en este caso son 98. Es la primera vez durante la segunda ola que bajan de 100, ¿no? ¿Verdad? Ese es el dato. Y vamos ya en total, pues con las actualizaciones que ya hemos conocido, 191.447 fallecidos. De todas maneras, información que nos alienta a seguir cuidándonos, a no bajar la guardia y esperar que el proceso de vacunación siga avanzando lo más rápido posible. Me quiero despedir unos segunditos a propósito de algunas expresiones, manifestaciones que han cuestionado el criterio para presentar la información por parte de TV Perú en estas circunstancias y reiterar que el principio rector del canal, y lo tenemos muy presente, es el de la pluralidad. Yo estuve un par de semanas fuera por circunstancias inevitables. Nicolás Salazar condujo el programa con mucha solvencia, pero he podido revisar incluso la lista de lo que toca este espacio y realmente la pluralidad se ha mantenido de manera escrupulosa, diría yo, y eso es lo que vamos a seguir continuando, porque el país no puede quedar atrapado en una polarización que en realidad tiene mucho de artificial. Por supuesto, hay una parte, hay otra parte, pero al final están las instituciones, al final está la democracia, que es lo que tenemos siempre que salvaguardar, incluso en circunstancias complejas como esta. El voto es absolutamente sagrado, eso lo sabemos, y más adelante la gobernabilidad tendrá que ser la línea que guíe al próximo gobierno. La comunicación pública tiene que hacer
hacer lo suyo, por supuesto, y es lo que vamos a seguir haciendo. Reiteramos ese compromiso con la democracia. Tengan ustedes un excelente fin de semana. No bajen la guardia, nos reencontramos el lunes y los dejo con En Pareto.